Algo está pasando en el mundo globalizado del siglo XXI. Mientras los países industrializados y las grandes potencias buscan seguir creciendo y aumentando sus ganancias, algunos recursos esenciales, como el agua, empiezan a mostrar señales de agotamiento. De unos 20 o 30 años, el agua va a ser más importante que el petróleo, que la gasolina. Agua, una crisis a punto de desbordarse. Paradójicamente, el desarrollo y el afán desenfrenado de progreso y crecimiento económico están conduciendo también a grandes dificultades. La sobreexplotación de la tierra y el consecuente impacto ambiental vienen deteriorando las fuentes hídricas, causando dificultades para el acceso al agua en diversos lugares del mundo. Lo que antes se creía que era una fuente inagotable, hoy es considerado entre los recursos más vulnerables a la contaminación y al cambio climático. Se estima que con el aumento de la población mundial, las demandas de agua se incrementarán y la crisis será mayor en los próximos años. Cuando nosotros hablamos de la problemática del recurso hídrico, necesariamente tenemos que referirnos a todo lo que es la problemática ambiental, porque no podemos separar el agua de los demás recursos. Y esa crisis del agua está asociada fundamentalmente a una deficiencia en la administración del recurso hídrico. El agua es un elemento vital para la vida humana. El 60-70% de nuestro cuerpo es agua. Durante la última cumbre mundial de cambio climático celebrada en Francia 2015, alrededor de 195 países, incluidos Colombia, se comprometieron a disminuir el calentamiento global, cuyo incremento se atribuye, entre otras causas, a las emisiones de dióxido de carbono. Con el mal uso de los recursos naturales, con las emisiones de gases de efecto invernadero que los países han realizado en desarrollo de su actividad industrial, ha afectado el medio ambiente. Todo viene acompasado con el desarrollo económico. En Colombia, como en el resto del mundo, los ciclos naturales de verano y de lluvia se han visto alterados como consecuencia del cambio climático, situación que los expertos han denominado fenómenos del Niño y de la Niña. Los fenómenos del Niño y de la Niña son fenómenos climáticos que están relacionados con la temperatura del Océano Pacífico. Cuando la temperatura se incrementa, sucede el fenómeno del Niño. Esto en nuestra región implica disminución de las precipitaciones, o sea, periodos secos. Caso contrario, el fenómeno de la Niña, que se enfría la temperatura del mar en el Océano Pacífico, el resultado es lluvias por encima de los promedios. Entre el 2008 y parte del 2010 se presentó una prolongada sequía que causó estragos de gran magnitud en todo el país. Posteriormente llegó el invierno, con lluvias torrenciales, inundaciones y catástrofes, ocasionando pérdidas superiores a 11 billones de pesos y enormes perjuicios en las poblaciones impactadas. Han habido cambios que han acelerado el cambio climático, como lo es la extracción del petróleo de la tierra, los materiales, los minerales, tala de los bosques. Una intervención humana fallida, equivocada. Hemos perdido la conciencia de cuidar nuestros recursos naturales. Para el 2014 fue pronosticado otro fenómeno del Niño, que se agudizó en el 2015 y parte del 2016, cuando la sequía se hizo más intensa y el país experimentó una disminución considerable de las lluvias y un aumento inusitado de la temperatura, que ha llegado en algunas regiones hasta los 45 grados centígrados. Como consecuencia de la fuerte sequía, se han presentado problemas para el suministro de agua en grandes ciudades y en pequeñas poblaciones, lo que ha impactado prácticamente a todo el país. La hidrología que se han presentado en los últimos 6 meses ha sido una hidrología muy crítica. Las lluvias han estado muy por debajo del promedio, estamos hablando del 20-30% del promedio, lo cual pues genera una disminución significativa de los caudales. La principal causa es
la baja precipitación que se ha presentado. Por el déficit hídrico, los cultivadores perdieron buena parte de sus cosechas y la crianza de ganado también se ha visto disminuida. Entre tanto, el costo de los principales alimentos se ha mantenido en constante alza. Cada vez las inclemencias del clima se están presentando de manera más frecuente debido a múltiples factores, entre los que también cuentan las decisiones políticas y económicas de los últimos años. Hay ahora un problema de sequías, pero posteriormente, como también lo hubo en el año 2008-2009, un problema de grandes inundaciones. Y los gobiernos, los tomadores de decisiones no se preparan para eso, ¿no? A la prolongada sequía, considerada entre las más drásticas de los últimos tiempos, se sumó también la dificultad para generar energía, como consecuencia de la disminución de los caudales de los ríos y los embalses. En febrero de 2016, y contra todos los pronósticos del clima, el presidente Juan Manuel Santos toma la decisión de vender uno de los activos estatales más importantes para la generación de energía, la hidroeléctrica Isagem, por valor de 6.5 billones de pesos. Se está privatizando ¿qué? Las opciones, ¿no es cierto?, de que empresas del Estado puedan hacer unas mejores gestiones en el manejo de las cuencas hidrográficas, digamos como lo venía haciendo de alguna manera Isagem, ¿no? Ante los bajos caudales a los que llegaron los ríos que alimentan las hidroeléctricas del país, el sistema de producción de energía se vio obligado a acudir a las termogeneradoras. No obstante, cuando se creía que de este modo el país estaría a salvo de un apagón, varios hechos de corrupción empezaron a ser ventilados, entre ellos el enorme desfalco en el sector termoeléctrico. Cerca de 18 billones de pesos cancelados por los colombianos a través de las facturas de servicios públicos durante varios años fueron desviados de su destino o saqueados de forma misteriosa. Un hecho que no ha tenido explicaciones claras, pero sí una repercusión directa en el costo de los servicios públicos, que paulatina y progresivamente han sido incrementados, según el gobierno, a causa del fenómeno del Niño. Impulsan actividades económicas muy de coyuntura hacia la reprimarización de las economías, principalmente actividades mineras, petroleras y grandes monocultivos. Desde la apertura económica de los años 90 hasta el actual gobierno de la locomotora minera, incluyendo el de la seguridad democrática y por supuesto los antecesores, han priorizado sus políticas económicas extractivistas, sin medir las consecuencias en el medio ambiente y la capacidad de los recursos naturales. Es por esto que cada vez más estamos viviendo conflictos socioambientales, conflictos secundarios a la extracción minera, pero también a la industrialización de la agricultura, que hacen que el agua entonces se convierta en un bien cada vez más escaso, pero además contaminado, que afecta a la población. En departamentos como Guajira y Cesar, la extracción carbonífera a cielo abierto viene ocasionando no solo graves impactos ambientales y sociales, sino daños irreparables en los recursos hídricos. Cuando en La Guajira se toma la decisión del río Ranchería hacerle un embalse para producir energía, entonces estamos dejando de utilizar el río para su riego. Por supuesto están los intereses económicos detrás. ¿Y quiénes son los que acceden a esos recursos? Además de todo el desastre ambiental ocasionado, ahora la concesión minera del Cerrejón se ha propuesto desplazar los cauces de varios ríos, con el fin de continuar expandiendo el proceso de explotación minera, sin que el Estado colombiano intervenga para frenar la evidente barbarie que ocurre en uno de los departamentos con mayor desigualdad social del país. Han habido atropellos contra el país enormes, desde hace décadas cuando se vendió Carbocol, por ejemplo. Es decir, recuerden que el Estado le vende a una que ha sido actor muy importante de varios hechos de corrupción, la Glencore, entre otros. Empresas multinacionales que tienen enorme peso específico en la vida nacional y en particular en esas zonas. Como consecuencia del impacto en los ecosistemas y la privatización de los ríos, la población más vulnerable de La Guajira padece los inclementes efectos de la sequía y de la desidia de las autoridades regionales y nacionales. Más de 4.700 niños guayú han muerto por desnutrición en los últimos años, una tragedia social que se habría podido evitar si el Estado colombiano hubiese actuado oportunamente.
produce grandísima indignación saber lo que ha ocurrido con la población guayú, avergüenza a la historia nacional esos hechos, se ha venido, digamos, a concurrir a este problema tan grave, los compromisos adquiridos en materia de los tratados de libre comercio. En 2014, la muerte de gran cantidad de ganado y de especies nativas en Paz de Ariporo, Casanare, causó consternación en los medios nacionales. La prolongada sequía que afectaba a la región originó el desastre ambiental, pero al mismo tiempo se pudo conocer que la explotación petrolera fue otro de los detonantes de la crisis del agua. En la búsqueda del petróleo, por ejemplo, se utiliza la sísmica, que es producir explosiones a 10, 15 o 20 metros, ocasiona rupturas en la tierra que hace que las aguas se vayan hundiendo. Igualmente el fracking, ya en la extracción del petróleo, también consiste en introducir agua a unas presiones altísimas con arena y una serie de químicos, lógicamente que están causando problemas gravísimos de contaminación, pero también de deterioro en general del medio ambiente. Veníamos en un buen camino del año 93 hasta como el año 2000, 2001, y el gobierno nacional terminó con el Ministerio del Medio Ambiente. Lo juntó por allá y lo mezcló con otra serie de cosas. Duraron 8 años, luego llega este gobierno y dice que va a restituir el Ministerio del Medio Ambiente y pone a trabajar gente que no conoce el tema. Entre el 2002 y el 2010, durante el gobierno de la Seguridad Democrática y la confianza inversionista, fueron entregados alrededor de 9.000 títulos mineros y aproximadamente 7.4 millones de hectáreas para explotación, de las cuales 122.000 hectáreas corresponden a zonas protegidas. Colombia ingresó en la economía mundial siendo un país minero y afectando sus recursos de agua, pero además disminuyendo la producción de alimentos. Hay unos procesos a través de los cuales se produce inseguridad alimentaria y se produce falta de soberanía alimentaria. Y aquí pues por lo regular es muy poco lo que se cultiva aquí dentro del municipio. Este es un pueblo totalmente más que todo minero, ¿no? Calero. Los alimentos aquí en el pueblo siempre han sido costosos. La canasta familiar aquí es mucho más alta que en otras partes. En los últimos 14 años, las políticas de fomento minero-energéticas y los tratados de libre comercio han propiciado la entrega de unas 20.000 concesiones para explotación minera, situación que compromete alrededor de 22 millones de hectáreas. Esto equivale a la quinta parte del territorio nacional dedicada a las actividades extractivas de carbón, petróleo y oro, entre otras. En la época de bonanza minero-energética, en 2010, las exportaciones alcanzaron 21.000 millones de dólares y las regalías para el país fueron de 647 millones de dólares. Es decir, que a Colombia solo le queda un poco más del 3% de esas utilidades, frente a un enorme pasivo ambiental y social que ocurre en los territorios impactados por estas actividades. Como consecuencia del auge de la minería, la mayor parte de los ríos del país se encuentran hoy contaminados por cianuro y mercurio en grandes cantidades. De los páramos glaciares, solo quedan 6 en avanzado deterioro debido a la intervención humana y al cambio climático. A la problemática ambiental que vive el país se suma la deforestación. Según cifras oficiales, en Colombia alrededor de 140.000 hectáreas de bosques son cortadas al año, con fines de explotación maderera y ampliación de zonas cultivables, lo que sumado a las pérdidas por incendios forestales generan un panorama preocupante, por cuanto los bosques actúan como barreras contra el cambio climático y cumplen un papel fundamental en la cadena productiva del agua. De acuerdo con el IDEAN, en el 2015, el país perdió 119.385 hectáreas a causa de incendios descontrolados. En el año 2009, por iniciativa ciudadana, se presentó el Referendo por el Agua, un movimiento que recogió más de 2 millones de firmas que buscaba la aprobación del Congreso de la República para la consagración del recurso hídrico como un derecho fundamental que garantizara su acceso público. Pese a la importancia del tema y a las expectativas generadas, el proyecto fue archivado, al parecer por presiones del gobierno de entonces que argumentó razones de inconveniencia de la iniciativa.
Álvaro Uribe tramitó proyectos de ley para privatizar las estrellas hídricas y los páramos, es decir, estamos hablando de toda la cadena del agua, desde las fábricas del agua, pasando por sus ríos, que evidentemente también han estado en disputa, hasta sus acueductos, es decir, la ley en general parecía estropear el negocio del agua en cada uno de sus eslabones. Los daños irreparables causados por efectos de la minería en zonas de páramo ha sido motivo de grandes controversias. Uno de los casos más recordados es la concesión para explotación minera en el páramo de Santurbán en el 2009, lo que motivó una fuerte oposición de la ciudadanía que logró frenar el proyecto de explotación. Después de varios años de movilizaciones y demandas, solo hasta febrero de 2016, un fallo de la Corte Constitucional le puso fin a la explotación minera en zonas protegidas. En este sentido, la política nacional del gobierno nos está dando todas las indicaciones para que las corporaciones asumamos un papel de autoridad ambiental que permita la conservación y el buen uso de los páramos como recurso natural. Pese a todos estos logros y conquistas en favor del medio ambiente, empiezan también a surgir preocupaciones por los riesgos a los que se puede ver expuesta la nación ante una eventual avalancha de demandas. La Toby Mining, minera norteamericana, está demandando al Estado colombiano o ha planteado una demanda por un monto de 16.500 millones de dólares, es decir, 4 veces lo que nos costó los sobrecostos de Reficar, con motivo de la declaratoria de una reserva natural, la Yaigojea Apaporis, que después de producirse la declaratoria de reserva natural, 2 días después se le da licencia de explotación a una minera y desde luego no puede ejercer su derecho a explotar en esa zona. Desde el 2001 se empezó a impulsar la producción de agrocombustibles, un atractivo negocio fomentado por políticas y beneficios tributarios, bajo el argumento que se trata de un tipo de energía limpia, que no impacta al medio ambiente y disminuye la dependencia del petróleo. Sin embargo, tales beneficios con los que han sido promovidos los biocombustibles hoy son seriamente cuestionados, no solamente en el ámbito local, sino también internacional. 80% de lo que nosotros producimos viene de extracción de minas o de producción agrícola, agricultura industrializada. La utilización intensiva de agroquímicos, las altas demandas de agua y el riesgo que implica para la seguridad alimentaria el hecho de que las tierras fértiles sean destinadas a la producción de biocombustibles y no comida para la gente son más que razones suficientes para empezar a ver el tema desde otra perspectiva. Este país entró en una política de libre comercio desde 1990-91. Estamos en 2016. Tenemos la posibilidad cierta de hacer un balance si esa política realmente resolvió el progreso y el desarrollo del sector agropecuario. El país pasó de importar 700.000 toneladas de alimentos en 1990 a importar 12.300.000 toneladas de productos agrícolas el año anterior. Los constantes intentos para reformar la ley de tierras y la entrega de terrenos baldíos de la nación a poderosos empresarios nacionales y extranjeros, hoy bajo el amparo de la ley Sidres, son el contrasentido de los modelos de desarrollo económico que están poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental y la capacidad de los recursos naturales del país. La ley Sidre, en primer lugar, pretende legalizarle tierras adquiridas ilegalmente a la luz de la legislación vigente, de la ley 160 del 94, por ejemplo, que prohíbe que los terrenos baldíos se le adjudiquen a empresas y a las multinacionales y a los extranjeros. Aquí hay problemas muy vinculados al tema, digamos, de la democratización de la propiedad rural. Se supone que son tierras baldías de la nación que tienen como destino los campesinos pobres y ha estado al centro de la discusión ese problema. Pero a veces se ignora los impactos ambientales del modelo extractivista que en materia de gran plantación se intenta reproducir en la altillanura. En buena medida lo que está en disputa es el agua. ¿Qué se pretende plantar hoy? Se pretende soya, caña de azúcar, agrocombustibles, de modo que estamos
ante una inminente y feroz intervención agroindustrial que coloca al centro de la disputa las aguas de los llanos orientales. Pretende invadir una zona muy importante en agua, como es la Orinoquia colombiana, porque hacia allá iba dirigida, sin haber hecho un estudio previo sobre los efectos. Pero además les ofrece a los inversionistas llevarle carreteras, servicios públicos, créditos. ¿Por qué no le ofrecemos lo mismo a los campesinos que habitan en esas regiones, a los que se vieron desplazados por la violencia? Si no se quiere que el campesino siga en la zona de ladera haciendo sus intervenciones, pues entonces que nos entreguen tierras en una parte plana, en condiciones iguales que los demás. La huella ambiental causada por la agroindustria no solo es cuestionada por las grandes demandas de agua y por la deforestación que ocasiona. El uso indiscriminado de agroquímicos y fumigantes, entre estos el glifosato, el cual, según la Organización Mundial de la Salud, ha sido relacionado con efectos cancerígenos y con otros riesgos para la vida humana. Es por esto que en varios países ha sido prohibida la fumigación con dicho herbicida, incluso en Colombia, donde se ha venido empleando desde hace varios años para combatir los cultivos ilícitos, también ha sido suspendida la aspersión aérea. El glifosato fue prohibido para el uso en coca. En cultivos de caña se llama madurador, es un eufemismo para hacer referencia a que se terminan con todas las plantas que están al lado y solamente la caña se desarrolla. Los fértiles suelos del Valle del Cauca y las excepcionales condiciones climáticas y geográficas han hecho de este territorio un lugar propicio para el desarrollo de la producción agrícola, la cual se beneficia por una abundante oferta hídrica a lo largo de todo el departamento. Este Valle del Cauca podría ser fuente de alimentos no solamente para el Valle del Cauca, sino para mucha parte de Colombia, pero la industrialización de la agricultura hace que seamos depredadores, no produzcamos alimentos, no seamos sostenibles. En esta próspera región viene creciendo desde hace varios siglos el cultivo de la caña de azúcar, una actividad agrícola que a partir de 1950 empezó a industrializarse hasta convertirse en un negocio preponderante a nivel local y nacional. Más de la mitad de la región está cultivada con caña y la caña es una usuaria intensiva de agua, ¿no? La huella hídrica de la caña es mucho más alta que las huellas hídricas de otros cultivos. Hay un conflicto permanente entre el uso del agua para caña de azúcar y en general para riego en el departamento, muchas veces con otros usos, sobre todo para consumo humano o para otras actividades. Ese conflicto se agudiza en épocas del fenómeno del Niño. A las proyecciones agroindustriales del departamento se suma la producción de alcohol carburante, otro de los derivados de la miel de la caña de azúcar. Un atractivo negocio que goza del fomento y del amparo de leyes e incentivos fiscales, factores que igualmente están poniendo a prueba la capacidad de los recursos naturales, especialmente del agua disponible en la región. En la zona de Palmira, Candelaria, Pradera, que hay pues un uso agrícola intensivo, pues se tiene la mayor demanda de agua y por eso también se generan mayores conflictos. Cuando nosotros hablamos de regulación de caudales, tenemos que mirar precisamente eso, cuáles son los problemas que ocurren cuando hay precipitaciones muy bajas y por consiguiente los ríos también tienen poco caudal y cuando hay precipitaciones muy altas y entonces se generan inundaciones. Alrededor de 4.200.000 vallecaucanos se abastecen y se benefician de las aguas del río Cauca. No obstante, el déficit de lluvias de los últimos años y las demandas de agua vienen causando dificultades para el abastecimiento en algunos municipios del departamento, lo cual ha ocasionado racionamientos en varios de ellos. El problema con el agua es la insuficiencia que hay. Se ve el de verano fuerte. En estos momentos hay racionamiento, pero tenemos agua durante horas, pero nos colocan agua. Pero se prevé que puede llegar de un momento a otro una sequía más. El fenómeno del Niño ha impactado. Tenemos todavía más de 12 municipios en el conjunto del Valle del Cauca en los cuales ha impactado la escasez de agua. Ya hay denuncias de los señores alcaldes, de la ciudadanía, que algunas fuentes de agua están siendo usadas
prioritariamente por encima del consumo humano. Comienza a generarse otros impactos adicionales porque los usuarios de agua, sobre todo los cañeros y los cultivadores, si no hay agua superficial, comienzan a usar otras fuentes de agua, entonces piden trasvase, etcétera, pero sobre todo comienzan a usar agua subterránea, ¿no? Y la agua subterránea tampoco es infinita, ¿no? Comienza a generar un efecto importante. Hay varios estudios incluso de la CBC que muestran las amenazas sobre los acuíferos de la región. En el Valle del Cauca tenemos una situación más favorable, diría yo, que en otros sectores, porque tenemos embalses y tenemos un conocimiento de administración del agua. Tenemos un acuífero que tiene 40.000 millones de metros cúbicos y que anualmente utilizamos 500 millones. Lo que está detrás de todo este problema del agua es un asunto de falta de democracia, de que algunos se apoderan de los recursos y otros tienen menos y no acceden a ellos. Lo que puede pasar, por ejemplo, con este Valle del Cauca, que tiene tantos recursos, y Colombia en general tenemos tanta agua, pero digamos, estamos utilizándola solamente para la industria de la caña. El deterioro de humedales para ampliar las zonas cultivables, como ocurrió en la laguna de Sonso, y los daños causados a este tipo de ecosistemas son apenas el reflejo de los conflictos relacionados con el agua en el Valle del Cauca. Esa intervención se hizo en 34 hectáreas que están muy cercanas al área de la laguna de Sonso, en el área de amortiguación o de influencia de la laguna. La corporación ha realizado el trámite que le propicia la ley en el sentido de ordenar los procesos sancionatorios. Un hecho tan grave como la desaparición de las lagunas del río Cauca se viene presentando debido a la explotación minera de los cerros tutelares comprendidos entre los municipios de Viges y Yotoco, la cual está arrasando no solo con importantes extensiones de tierra, sino afectando gravemente los recursos hídricos, como sucede en la actualidad con el río Viges, cuyo cauce se encuentra totalmente seco. Nosotros no nos oponemos a que haya agricultura y ganadería, no, todo lo contrario. Lo que queremos es que los industriales sepan, los ganaderos, los agricultores, que si no protegemos agua, sus industrias no pueden seguir. El agua vale hoy más que el petróleo. Llegó la hora de que los colombianos reclamemos la locomotora ambiental para proteger nuestra biodiversidad y para garantizar que este país, que es biodiverso y de los más biodiversos del mundo, aproveche esa riqueza para este siglo XXI. Desde su origen en el macizo colombiano hasta su desembocadura en el Magdalena, el río Cauca irriga a 9 departamentos en un recorrido de 1.360 kilómetros. Sin embargo, poco después de su nacimiento, en el propio departamento del Cauca, comienza a recibir vertimientos residuales de un gran número de municipios y poblaciones ribereñas, al igual que descargas de actividades agrícolas e industriales y minería aurífera, que contamina con cianuro y mercurio en grandes cantidades los afluentes y directamente el caudal del río Cauca. Una situación similar se presenta al llegar al departamento del Valle, donde además se incrementan las descargas y los vertimientos contaminantes que proporciona una región con 4,5 millones de habitantes e igualmente una extensiva actividad agrícola e industrial que impacta dramáticamente la calidad del agua. A lo largo de la historia del departamento y sobre todo en la ciudad se van tomando decisiones que van afectando en la calidad del río Cauca, ¿no? El relleno del basuro de Navarro, ¿no es cierto? Cómo se construye aguas arriba y contamina después el río Cauca. El impacto de Navarro no ha disminuido por el hecho de que haya dejado de ser un relleno, que además no fue un relleno técnicamente manejado durante muchos años. Fue un botadero a cielo abierto. Un relleno sanitario es un reactor químico donde los contaminantes siguen reaccionando durante décadas. Esos contaminantes salen por el aire, hay escorrentía en suelos, pero además
van a las aguas subterráneas o salen por los lixiviados y allí van al río Cauca, y en la Bocatoma de Puerto Mayarino queda aguas abajo. El Canal Sur, que también se construye aguas arriba de la Bocatoma y canaliza aguas residuales por allí y contamina después la Bocatoma. El deterioro de las cuencas hidrográficas, tanto de los afluentes como de la cuenca alta, la construcción de la represa de la Salvajina, que también afecta aguas abajo de la Salvajina, la zona industrial del norte del departamento del Cauca, que también tiene problemas de contaminación hacia el río Cauca. Se interceptaron 3 ríos y se les desvió para volver hacia el sur y luego hacia el oriente a través del Canal Sur. Todo el drenaje de la ciudad pues sale antes de la planta de tratamiento y de las bocatomas de Puerto Mayarino y de la planta del río Cauca. No es el canal interceptor sur que genera esa carga contaminante en la ciudad de Cali. Son asentamientos humanos de desarrollo incompleto que están ubicados más arriba de la Comuna 18, que no tienen un ordenamiento. El problema concreto es interceptar las aguas residuales de estos sectores de asentamientos humanos de desarrollo incompleto y someterlos a una planta de tratamiento de aguas residuales para evitar la contaminación aguas abajo. Este es un tema de ciudad y de nación, porque es un problema social, es un problema de desplazamiento que se ha venido a asentar en un sitio muy importante de la ciudad de Cali. Toda esta problemática, en la que convergen diversas causas, convierten al segundo río del país también en uno de los más contaminados de Colombia, al punto que en el Valle del Cauca los indicadores de calidad del recurso hídrico presentan resultados alarmantes, según el último Estudio Nacional de Agua realizado por el IDEAM. Los centros poblados impactan a tal punto la calidad que, por ejemplo, el río Cauca tiene unos niveles de oxígeno desde que viene de Salvajina, y al pasar por Cali y Yumbo, el oxígeno tiene un decaimiento que cuando llega el río a Paso de la Torre, Media Canoa, en muchas ocasiones tiene oxígeno cero, y en esas condiciones no puede haber vida acuática. Hemos hecho investigaciones que muestran que el río Cauca, cuando llega a Cali, tiene metales pesados, disruptores endocrinos, también un nivel de oxígeno muy bajo. Y todo esto hace que, digamos, a través de diferentes rutas, la gente se exponga a esa agua, consumo de peces que vienen del río. Cabe recordar que después de la crisis ocasionada por el anterior fenómeno del Niño entre el año 2008 y 2010, fue realizado un completo análisis de la problemática del río Cauca, bajo el COMPES 3624, que buscaba la recuperación ambiental del afluente y planteaba la solución de muchos de los problemas que lo agobian. 7 años después de aquel diagnóstico, son pocos los logros alcanzados. La puesta en operación de la planta de tratamiento de lixiviados en el antiguo Basuro de Navarro por un monto de 13.800 millones de pesos, 1.600 millones por encima de lo presupuestado, es una muestra de los escasos avances del COMPES del río Cauca. Esta construcción permite tratar mensualmente alrededor de 8.000 metros cúbicos de líquidos altamente contaminantes. El lixiviado como tal es un compuesto muy complejo que tiene demasiada carga contaminante, tiene alto contenido en DBO, en DQO, tiene metales pesados. La planta garantiza la remoción inclusive por encima de la norma. El líquido se entrega en 0 contaminantes. Una mirada a la historia de Cali y a su hidrología dan cuenta de una ciudad privilegiada en fuentes de abastecimiento de agua, pues dispone de 7 ríos y se precia de tener uno de los mejores sistemas de acueducto del país. Sin embargo, la realidad de los últimos años demuestra que la capital del Valle ha estado a punto de afrontar racionamientos de agua prolongados, lo que ha generado preocupación y serios cuestionamientos a los responsables y a las entidades encargadas de proveer el preciado líquido vital. Como consecuencia del déficit hídrico, 2,5 millones de caleños han estado en vilo por los bajos caudales a los que han llegado las fuentes de suministro. Pero además de la sequía, el deterioro progresivo de las cuencas y la contaminación de las aguas es otra de las causas de las dificultades vividas en la ciudad. Relacionado con los 7 ríos de Cali, presentan un comportamiento que es normal para la mayoría de corrientes en el departamento, que es una buena calidad en las cuencas altas y un deterioro gradual
hasta la desembocadura a otra corriente. El acueducto de la capital vallecaucana dispone de 5 plantas de tratamiento, 2 que se abastecen del río Cauca y suministran el agua al 80% de la ciudad, mientras que las restantes plantas se surten de los ríos que nacen en la Reserva Natural Los Farallones. Por su importancia ecosistémica, el Parque Natural Los Farallones fue declarado Reserva Natural en 1968. Esta cadena montañosa, ubicada en la cordillera occidental, da origen a 6 de los ríos que abastecen a Cali y a otros 25 más que surten a todo el suroccidente colombiano con aguas cristalinas y de gran calidad. A pesar de todos los beneficios que proporciona, el parque natural viene siendo impactado por grandes asentamientos humanos. Sin embargo, el problema más grave lo causa la explotación minera, que contamina y deteriora las aguas de la ciudad con vertimientos altamente peligrosos para la salud. La minería aurífera es ahorita una actividad que está generando impactos importantes en los ecosistemas, pues hay sustancias como cianuro y mercurio que son utilizadas en el procesamiento. El cianuro normalmente se evapora con el recorrido de la corriente. El mercurio tiene consecuencias muy importantes en la salud de los ecosistemas y en la salud humana. Como consecuencia del cambio climático y de los problemas ambientales que padecen los farallones de Cali, alrededor de 400.000 personas se quedaron sin suministro de agua por espacio de varios meses. Mientras otra parte de la ciudad que se surte del río Cauca estuvo también en alerta por el preocupante nivel de descenso del caudal. Gradualmente Cauca se ha convertido en la fuente referente para la ciudad. ¿Y por qué es la fuente referente? Es la fuente referente porque su cantidad en términos de caudal da perspectivas de muy largo plazo para la ciudad. Los mayores cuidados que hay que tener con la fuente están asociados a los temas de calidad. Por tales condiciones de calidad, el sistema de acueducto que se abastece del río Cauca debe cumplir diferentes ciclos de filtración y tratamiento, lo cual se lleva a cabo en presencia de grandes cantidades de químicos que implican elevados costos. Tomando como base costos de energía, costos de insumos químicos para el tratamiento y costos de, de mantenimiento. Digamos que un metro cúbico tratado en la planta como Puerto Mayarino puede estar del orden de los 250, 270 pesos el metro cúbico, mientras que en las otras plantas podemos estar hablando del orden de los 70, 80 pesos el metro cúbico. Obvio que hay otros costos que no están allí, por eso pues estamos llegando que de acuerdo a los estratos pues tiene pues unos valores ya de comercialización. Durante las épocas de sequía, los problemas por contaminación se tornan aún más críticos como consecuencia de los bajos caudales de los ríos, lo que disminuye también su capacidad de dilución. Debido a eso es que el laboratorio central tiene una cuadrilla que se desplaza diariamente en la red de distribución realizando esos análisis y otros que tienen un nivel de complejidad mucho mayor, ya hablando de plaguicidas, pesticidas y otras sustancias más bien de interés sanitario, que ese es el nombre que se le designa a esos compuestos, para garantizar que el agua que se está captando, tratando y suministrando a la comunidad esté en óptimas condiciones. Yo tengo un plan de calidad que es mi hoja de ruta. Tengo un parámetro importante que es oxígeno disuelto, cuando es inferior a 2.5 miligramos por litro. Mi obligación es suspender el bombeo desde la bocatoma. Y pues para este caso de oxígeno disuelto tenemos el reservorio e iniciamos operación del reservorio para mantener el servicio a la comunidad. Es claro que la intensa sequía vivida en Colombia en los últimos años puede ocasionar desabastecimiento en cualquier sistema de acueducto, pero hay que recordar que la capital del Valle del Cauca se ha visto continuamente afectada por suspensiones en el suministro de agua, aún en épocas de normalidad climática. Desafortunadamente la cuenca ha tenido ciertos cambios, que en épocas de verano el nivel del río baja y cualquier lluvia afecta el oxígeno disuelto. Cuando se presentan avalanchas en el Cauca, en los afluentes que acá en el río Cauca, esos afluentes también nos afectan la calidad porque suben la turbiedad a valores superiores a 3000 NTU.
En la capital del Valle del Cauca, las últimas administraciones han venido postergando la solución a las dificultades existentes para el abastecimiento de agua en la ciudad, a pesar de que la Ley 142 de Servicios Públicos recalca esta responsabilidad en los municipios y en los mandatarios locales. Los señores alcaldes que tienen la responsabilidad de mirar cómo prestarle el mejor servicio público, en el caso de agua potable y saneamiento básico, se encuentra que eso es un tema que casi que dejan de lado, casi que dándole la responsabilidad simplemente a la empresa de servicios públicos, pero no metiéndose ellos mucho en el tema. Empresas Municipales de Cali es una empresa que creció hace cerca de 70 años, hizo estudios específicos para ver qué pasaría con el agua de suministro para la ciudad de Cali a 50 o 60 años vista, pero finalizando los años 90 vino la intervención de Cali y prácticamente todo ese proceso se paralizó. La intervención durante 13 años por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos a las empresas municipales de Cali, considerada en otros tiempos entre las más pujantes del país, dejó a la entidad debilitada y sin proyecciones de expansión, con una enorme deuda que hoy asciende a 1.8 billones de pesos, lo cual ha ocasionado el retraso de grandes obras de inversión, ya que parte de los recaudos son destinados al pago de las obligaciones financieras con la nación. La deuda que tiene Cali con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nación corresponde a los años 1985 y 1990, que fueron empréstitos internacionales para poner en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales Cañaveralejo y las otras obras de acueducto y alcantarillado al Distrito Especial de Agua Blanca. Se inicia con un dinero correspondiente a 274.000 millones de pesos y después de un ejercicio de más de 15 años, hoy en Cali entonces tiene que adelantar un pago por 1.1 billón de pesos de capital y 695.000 millones de pesos de intereses. Entre las obras prioritarias para adelantar en la ciudad, acueducto y alcantarillado ocupan un papel primordial. El mal estado de las redes de distribución y la falta de mantenimiento han ocasionado que las pérdidas de agua potable alcancen alrededor del 57%. Es decir, que más de la mitad del agua tratada y potabilizada se pierde en las redes de distribución, por daños en las tuberías, por servicios que no son facturados o por conexiones fraudulentas. En el marco de la intervención se toma la empresa con unas pérdidas del 33%, aceptadas por la CRA, pero una vez después de 13 años se entrega a las empresas públicas municipales de Cali con unas pérdidas del 53% del indicador de agua no contabilizada. En 2 años de devolución de Cali del mandato del doctor Rodrigo Guerrero Velasco, se incrementa del 53% al 57%. Otras situaciones se suman a la problemática del agua en la ciudad. En plena intervención de Encali, durante la gerencia de la hoy congresista Susana Correa, en 2009 fueron destinados alrededor de 3.300 millones de pesos para estudiar la construcción de un embalse en el río Cali, proyecto que a la fecha se desconoce cuál fue su resultado. A comienzos de 2016, en plena crisis ocasionada por la fuerte sequía, Encali anunció la puesta en funcionamiento de 4 pozos profundos, los cuales, según la empresa, estaban listos para entrar en operación. Pese a la importante destinación de 5.760 millones de pesos, tales pozos no han podido ser incorporados al sistema de acueducto, debido a que no existe una planta de tratamiento para aguas subterráneas. Las construcciones de 2 lagunas o reservorios en la planta de Puerto Mayarino, por valor cercano a los 34.000 millones de pesos, aunque han servido para mitigar los eventos contaminantes que afectan la calidad del río Cauca, tampoco han resuelto los cortes repentinos de agua para la ciudad. 2 grandes mega negocios y mega obras, como son los 2 reservorios, más de 40.000 millones de pesos, que por el contrario tienen un sobrecosto para la producción y mantenimiento del agua potable. Parte de estos millonarios contratos se dio en momentos en que la empresa estuvo intervenida. No obstante, las prioridades en materia de servicios públicos se han ido volviendo cada vez más complejas y costosas. Estas condiciones y las crecientes demandas de líquido vital han motivado a que se promuevan y se planteen nuevas fuentes de suministro de agua para la ciudad. Las fuentes de agua para Cali hay que mirarlas no puntualmente en Cali. Tenemos condiciones de embalse
posibles en Timba, en Río Claro, en Jamundí. La corporación ya tiene estudios de prefactibilidad. Tenemos otra opción que hemos venido trabajando, traer agua desde aguas abajo de Salvajina hacia el sur de Cali o norte del municipio de Jamundí. Estas opciones son regionales y hemos vinculado en Cali para buscar unas opciones orientadas a buscar una alternativa viable. Yo pienso que una alternativa como ya es traer el agua del mismo río Cauca, pero irnos más arriba, ¿sí? Yendo como hacia Salvajina. En las grandes capitales del mundo uno ve que traen pues en las captaciones kilómetros y kilómetros desde el sitio donde está. A mí me preocupa mucho cuando se habla de fuentes cuando yo soy ineficiente. ¿Yo cómo voy a ir a buscar una fuente si tengo ineficiencia? Si yo capto 100 litros por segundo y verdaderamente le llega al usuario 42 litros por segundo, estoy dejando 58 litros en el camino que no llegaron a su destino final. Cualquier empresa prestadora de servicio público en el país ya de verdad tiene que tener activados sus programas de uso eficiente y ahorro del agua. Desde hace varios años, el Instituto de Investigación Sinara de la Universidad del Valle viene realizando estudios alrededor de una técnica de captación de agua subterránea conocida como filtración en lecho de río, una opción posible para solucionar las dificultades por contaminación del agua superficial del río Cauca, debido a que ésta se puede obtener del subsuelo con una mejor calidad aprovechando los sistemas de filtración natural. Los ríos de valle se caracterizan por tener lechos aluviales. Esos lechos aluviales facilitan la filtración del agua superficial. Lo que hacemos con la tecnología es ubicar el punto exacto por debajo del río donde se podría captar el agua de mejor calidad. Ante la drástica disminución de los caudales de los ríos, esta iniciativa fue presentada a las empresas municipales de Cali en octubre de 2015 como un proyecto de estudio que podría convertirse en una alternativa que permitiría resolver las dificultades de abastecimiento de agua. Estudios preliminares nos han mostrado que tiene un gran potencial. Eso alimentaría todos los esquemas de tratamiento y tendríamos ahí a disposición la fuente que nos puede servir para todo el esquema de suministro, pero también nos podría servir en caso de una emergencia en la ciudad. Aunque la técnica de filtración es utilizada en diversos países con dificultades para el acceso al agua superficial, en la ciudad de Cali algunas opiniones se muestran escépticas. Para una captación de caudales importantes o de una cifra mayor, tenemos algunas expectativas. Ese sistema ha funcionado en otras partes, yo diría que para caudales menores. Hay tecnologías que se traen y se dicen, ve, esto funcionó muy bien en Yugoslavia, entonces vamos a ponerla en Colombia, a lo mejor aquí no funciona. Hay que mirar esa técnica, cómo eran los suelos, cuáles eran las condiciones, de qué tamaño era la población, cuáles eran los caudales. Después de algunos meses de consideración de la propuesta, en Cali finalmente descartó la financiación del proyecto, argumentando su imposibilidad económica para asumir los costos de la investigación. Ante esto, la Gobernación del Valle y Vallecaucana de Aguas expresaron su disposición para llevar a cabo el estudio, en el que destacaron positivos beneficios para la región. Hay un concepto previo técnico positivo por parte de Vallecaucana de Aguas que tendríamos que refrendar con el concurso del Comité Directivo del PDA, que es la máxima autoridad del Plan Departamental de Agua y Saneamiento, presidido por la señora gobernadora, y en ese momento pues tendríamos ya la posibilidad de dar la luz verde. No obstante, la Gobernación del Valle tampoco ha concretado la ejecución del proyecto. Mientras tanto, se sigue especulando con las posibles soluciones de agua para Cali y destinando miles de millones en estudios y en proyectos para traer el líquido vital desde otros lugares a cientos de kilómetros. No podemos estar hablando de soluciones cortoplacistas ni tampoco de inversiones astronómicas que la ciudad, la región ni la nación puedan realmente acometer. Se trata de estudiar alternativas viables en todo sentido, ambientalmente, viables socialmente y que finalmente también los usuarios finales puedan pagarlas. Frente a todas estas decisiones alrededor del abastecimiento de agua, vale la pena preguntarse ¿por qué se descarta el estudio de filtración en el río Cauca? ¿Y por qué sí se han efectuado inversiones en otras propuestas, cuyos costos han sido onerosos y que a la postre tampoco han resuelto las necesidades? Porque
los que tienen la sartén por el mango no entienden del tema, no lo han querido entender o tienen otros intereses. Hay planteamientos bien extravagantes, digamos, de algunos tomadores de decisiones sobre traer agua desde el Pacífico, con todos los costos ambientales que eso implica y los costos financieros. Y el tema central es quién va a financiar eso. Regularmente esos financiamientos, de acuerdo al marco legal nacional, lo financian los usuarios, ¿no? Aquí hay plata para hacer intervenciones muy importantes en la ribera del río Cali. ¿Cuántos miles de millones de pesos se están invirtiendo en planes de renovación urbana que son impulsados por el sector inmobiliario y por el sector financiero en la ciudad de Cali? ¿Por qué negarle al río Cauca inversiones de esta naturaleza, inclusive para concluir los estudios? Es que si eventualmente el estudio arroja la posibilidad de hacer filtración en el lecho del río Cauca, estamos encontrando una solución no solamente para la ciudad de Cali, sino también para otros municipios dispuestos en todo el recorrido del río Cauca. De modo que lo que estamos hablando es de una solución, digamos, que tiene bondades enormes. Como todo está en un sistema politiquero en medio de todo este lío, pues lógicamente el que sufre es todos los ciudadanos que estamos en una u otra situación viviendo esta angustia de saber qué es lo que va a pasar con el suministro de un líquido vital. Ante este panorama, queda claro que no se ha dicho toda la verdad sobre el agua, pues lo que está detrás del suministro de líquido vital son muchos intereses en juego, que buscan beneficiarse de la prestación de un servicio esencial, que poco a poco puede entrar a la era de las privatizaciones, como ha sucedido ya con otras empresas públicas. Desde luego existe por parte de la superintendencia, el gobierno nacional, una tendencia a privatizar y liquidar las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en nuestro país. Son los compromisos que ha adquirido el gobierno por medio de los tratados de libre comercio o los acuerdos TISA que buscan pasarse por encima de las constituciones y de los mismos parlamentos en el sentido de negociar la compra-venta de las empresas de servicios públicos y apoderarse de las tierras que tengan aguas superficiales o subterráneas. De esta misma forma se fue privatizando la energía eléctrica en todo el país y hoy en manos de poderosas empresas con amplio dominio del mercado imponen los precios que favorecen la rentabilidad de sus negocios, pero con poca consideración hacia los usuarios. En el caso del agua, por tratarse de un recurso indispensable, podrían suceder situaciones peores, que van desde el acaparamiento hasta tarifas muy elevadas. Por tales riesgos, se vuelve a plantear en el país la necesidad de una ley que preserve el agua para los colombianos como un derecho humano ante todo. El agua es vida. La Constitución es la norma de normas, está por encima de las leyes y está por encima de los decretos, de las ordenanzas, de los acuerdos. Entonces, esa norma le va a permitir, si la convertimos en un derecho fundamental, el acceso al agua y la obligación que tienen las autoridades para proteger esas fuentes hídricas. A elevar el agua a rango constitucional donde se declare derecho humano fundamental. Eso nos permite que la comunidad tenga herramientas para parar los procesos de privatización. Sin agua el ser humano no existe. Más allá de todas las consideraciones que se vienen planteando para superar las dificultades del agua, queda claro que la ciudad de Cali requiere soluciones concertadas que logren resolver sus necesidades a largo plazo y no proyectos improvisados y altamente costosos. Que el Estado haga las obras de infraestructura que requiere para canalizar todas las aguas y llevarlas a sistemas de tratamiento y evitar que las aguas sigan rotando contaminadas de principio a fin. Las urbanizaciones con cierta cantidad de viviendas debieran tener sus propios sistemas de tratamiento. El problema no lo resuelve uno solo, institución o comunidad. Se resuelve en una alianza, comunidad, instituciones públicas y privadas. Por todo esto, el llamado es a cuidar y proteger los recursos hídricos, entre ellos el más valioso patrimonio del suroccidente colombiano, el río Cauca. La ciudad de Cali, el departamento no le puede dar la espalda al río Cauca. Ese es un mensaje central y debe luchar permanentemente para recuperar el río y hacer lo que hacen las grandes ciudades, ¿no? Como París, como Londres, recuperaron sus ríos, ¿no?
hay que recuperar el río Cauca, porque pues es paradójico, nosotros aquí no nos ponemos de acuerdo entre un departamento y otro del mismo país. Todos los países por donde pasa el Rin se pusieron de acuerdo, y el Rin, que era uno de los ríos más contaminados del mundo, hoy hay peces ya y toda la cosa, era demasiado más que el río Cauca. Cuando la gente habla de Cauca dependiente es como si le estuvieran metiendo un machetazo al concepto, como quien dice, no, es que somos Cauca dependiente, quitémonos ese problema de encima. No, señor, eso no puede ser. El uso primordial de su paso del río Cauca por Cali es el agua para consumo humano. El río Cauca se puede volver viable teniendo la voluntad política de hacerlo. Tenemos que proteger el río Cauca. De hecho, ya tenemos el resultado de un estudio que se llama Proyecto Corredor Ambiental del Río Cauca. Tenemos identificado muy bien cuáles son las intervenciones que deben de hacerse. De la crisis del agua, se puede afirmar que es un tema de gran complejidad y mucho más que una consecuencia del fenómeno del Niño o del cambio climático. Es un asunto que nos involucra a todos, pero especialmente a quienes gobiernan, que con sus modelos de desarrollo económico, basados en el extractivismo minero energético y en la abundancia de tratados de libre comercio, han propiciado que hoy los recursos naturales del país empiecen a mostrarse afectados de manera alarmante. Después de varios años de estas políticas, el balance es desfavorable. Enormes impactos ambientales y una gran huella hídrica que deja ríos moribundos y contaminados con mercurio y pesticidas, que además de obligar a suspender continuamente el suministro del agua potable, viene causando efectos preocupantes en la salud de los colombianos.